como dice en Romanos 12:1. Te implora por las misericordias de Dios que rindas tu cuerpo como un sacrificio vivo. Fuiste comprado, ¿sí? Él pagó por ti, ¿sí? Con precio de sangre, pagó con su vida por ti. Sin embargo, no te va a forzar a que te des a Él. Pero bueno, me estoy saliendo del tema. Dice, Él les estaba llamando el templo del Espíritu Santo. Ya después de que habían pecado, se seguía llamando el templo del Espíritu Santo. Les estaba diciendo que todavía el Espíritu Santo vivía. ¿Qué onda ahí? No les dijo, no, ¿cómo? No les dijo, ¿cómo se atreven a hacer esto? ¿Ya confesaron su pecado para poder volver a tener comunión con Dios? No les dijo esto, no podemos ver esto, no lo podemos ver registrado en las cartas de Pablo. De confiesa tu pecado para volver a tener comunión con Dios. No. Por eso Juan, les está hablando a un grupo de creyentes, a un grupo de personas que creían que no había pecado en ellos. Se estaban engañando ellos mismos, pero Dios era fiel y justo para perdonar su pecado. Ahora, para explicar cómo es que, a pesar de que habían pecado ellos, seguían siendo el templo del Espíritu Santo, la explicación está en 1 Juan 1:7. ¿Sí? Dice, si vivimos en la luz. Ahí está hablando de un lugar geográfico, por así decirlo, en la luz. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, Dios está en la luz, tú estás en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. ¿Cómo es que sabemos que estamos en la luz? Bueno, y la sangre de Cristo, su Hijo, o de Jesús, nos limpia de todo pecado. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora lo declaramos a ustedes. Dios es luz. Si vives en Dios, si vives en la luz, si vives en Dios, y en Él no hay oscuridad, no hay nada de oscuridad. Santiago 1:17 nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, no sé si está quedando claro, a lo mejor es mucha información. Les recomiendo que después vuelvan a ver el programa, vuelvan a ver la clase, o no sé, repasen las diapositivas si quieren que se las pase, y ya lo mediten en sus casas. Es Colosenses 1:13 y 14, en el cual Dios, o Jesús, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Nos ha trasladado. Trasladado viene de la palabra methistemi, o methistano, que significa transferir, o arrebatar, o remover, que aparece también en 1 Corintios 13:2, que dice, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase montes, que pudiera mover montes. Entonces ahí nos está diciendo que fuimos movidos de un lugar a otro, del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, y su Hijo amado es de luz, o Jesús, o Dios es luz, y el lugar donde está es luz. Entonces fuimos trasladados de tinieblas a luz. Estamos en la luz. Todo lo que hagamos, recuerda, Juan 10 nos habla de esto, de que estamos en la mano de Él, y que nadie nos puede sacar de ahí. Significa que nadie puede sacarnos de la luz, ni nosotros mismos, y Dios no te quiere sacar, ciertamente. Entonces, todo lo que hagas está en la luz. Todo lo que hagas está en la luz. ¿Sí? Por eso los corintios, o la iglesia en Corinto, a pesar de que había pecado, se les siguió llamando el templo del Espíritu Santo, su cuerpo. Porque estaban en la luz. ¿Sí? Porque estaban en Dios. Y nadie los podía mover de ahí. Nada ni nadie. Como Romanos 8 nos dice, mi corazón está persuadido, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo porvenir, pueden separarme del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Tú vives en la luz. Y todo lo que hagas es en la luz. Fuiste trasladado por la voluntad de Dios, porque Él quiso. Fuiste trasladado. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, nota que no dice, y las confesiones de pecados nos limpian de todo pecado. ¿Sí? No dice eso. Dice, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa es la palabra catharizo, griega, catharizo,
es la palabra limpia, y dice hacer algo limpio, limpiar las manchas físicas y utensilios de tierra, dar de comer a un leproso, limpiar curando para eliminar mediante limpieza. En un sentido moral, el liberar de contaminación del pecado y de las fallas para ser purificados de la maldad, liberar de la culpa del pecado, purificar, consagrar mediante limpieza, o purificar para consagrar o dedicar, pronunciar limpieza en un sentido levítico. Esta palabra, su tiempo, está en presente continuo, que significa que es algo que sigue sucediendo, ¿sí? Como si yo estuviera diciendo, yo estoy corriendo, ¿sí? Limpiando, es lo que quiere decir aquí. Y su sangre nos está limpiando, todavía, nos sigue limpiando, ¿sí? En otras palabras, podríamos leer esto: si vivimos en la luz, que vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, porque estamos en Dios, entonces tenemos comunión unos con otros. ¿Por qué? Porque estamos en su cuerpo. Mi mano tiene comunión con mi pie. ¿Por qué? Porque está dentro del cuerpo. Si yo me pellizco, los dos lo sienten. Todo mi cuerpo lo resiente. Eso es lo que se refiere en comunión unos con otros. Estamos unidos. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos continúa limpiando constantemente de todo pecado. Todo pecado. Es como si estuvieras bajo una cascada de perdón. ¿Sí? Es como si estuvieras bajo una cascada de perdón. ¿Qué es lo que pasa si estás bajo una cascada? Si yo te aviento tierra a tu cuerpo y estás bajo una cascada, ¿qué pasa? Se limpia, se va, se te escurre, si se puede decir así. Se te resbala. ¿Me explico? Esa es la condición en la que estamos nosotros como creyentes, ahora mismo. No dice, y la confesión de pecado te librará de todo pecado, te limpiará de todo pecado. La sangre de Cristo te limpiará de todo pecado, te limpia o te está limpiando constantemente como si estuvieras bajo una cascada de perdón. No importa lo que el diablo te arroje, no importa qué llegues a hacer, estás bajo una cascada de perdón. Una granada, porque regularmente pensamos, no, pues es que mi cabeza es impura, ¿sí? Mi cabeza, todo pecado pues se concibe en los pensamientos. Algunos de ustedes ya escucharon esto de la granada, ¿sí? La granada, vamos a ver, ok, para los que no sabían qué es una granada, aquí está una granada. La canción de Salomón es Cantar de los Cantares, en inglés se llama la canción de Salomón, 4:3. Esta es la versión New King James, dice, tus mejillas detrás de tu velo son como una pieza de granada. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Tus mejillas, la palabra mejillas se refiere a sienes. Sienes. ¿Cómo lo puedo decir? Si tú la buscas, no la puse ahí, discúlpenme, pero si tú la buscas, haz de cuenta que para la Biblia o para Salomón, tus mejillas empiezan desde aquí, si se puede decir así, todo esto. Todo esto. Entonces, se refiere a tus sienes, a tu cabeza, a tus pensamientos. Y lo que está diciendo aquí es, tus mejillas o tus sienes, para mí, Dios está hablándote a ti, son como una pieza de granada. ¿Alguna vez has abierto una granada? ¿Sí? Parece un cerebro. Cuando tú la abres, parece un cerebro. Ajá. Y lo que ves ahí, o lo que compone la granada, son semillas blancas encapsuladas en un jugo rojo. Muy fuerte. Un jugo rojo muy fuerte, que es muy difícil de quitarte. Ajá. Él lo que está diciendo es que cuando yo veo tu mente, cuando yo veo tus sienes, cuando yo veo tus pensamientos, otra cosa, cuando tú ves la granada no puedes ver la semilla, ves puro rojo. La abres y ves puro rojo. Podemos verlo aquí. No, en realidad no alcanzo a ver la semilla a menos de que esté pues volteada. Veo puro rojo, ¿sí? Tus mejillas, o lo que él dice es, tus mejillas, tus pensamientos, tu cabeza, la veo llena de pensamientos redimidos. Cada pensamiento que tú tienes está siendo lavado por la sangre de Cristo. Y un comentario que me había hecho Carlos que le había gustado acerca de esto es que todas las semillas estaban cubiertas, ¿sí? Todos tus pensamientos están cubiertos por la sangre de Cristo. Y cuando Dios ve tu cabeza, Él no ve pensamientos de incredulidad, ni de falta de fe, ni de duda. Él ve pensamientos redimidos. ¿Cuántas semillas se toma para hacer un árbol? Una nada más. Otra cosa que Él está viendo aquí es, yo veo tus pensamientos y los veo redimidos y los veo como pensamientos que pueden crear vida. Así es como te ve Dios. ¿Sí? Si tú piensas que tu mente está cochina, Él la ve limpia. Él la ve redimida por la sangre de Cristo. 1 de Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Vamos a ver qué significa confesar, ¿sí? Porque yo no estoy en contra de confesar los pecados, ¿sí? Sino todo lo contrario, confiésalos, ¿sí? Pero tu corazón o tu motivo para hacerlo debe de ser uno, que ahorita se los voy a decir. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, nota, nosotros confesamos nuestros pecados una vez, ¿sí? Que fue, Dios, me arrepiento de mi pecado, te acepto como mi ofrenda de pecado, mi ofrenda de paz, mi ofrenda, pues sí, para mi salvación, Jesús. Acepto a Jesús como mi Salvador. ¡Pum! En ese momento, Él fue fiel y justo y nos perdonó de todos nuestros pecados. Todos. Toda maldad fue perdonada en ese momento. Ajá. Que si todavía pecamos, sí, pero ya no somos pecado. Ajá. El que tú tengas una astilla en tu dedo no significa que eres de madera. Hay madera en ti. La tienes ahí, te está molestando, te pica a veces. Pero no significa que eres Pinocho. No significa que eres de madera. ¿Sí me explico? Tú has sido transformado. El que no conoció pecado fue hecho pecado para que tú te convirtieses en la justicia de Dios. Ajá. El que tengas una astilla no te hace de madera. El que tengas o llegues a practicar de repente o te equivoques en tu vida no significa que seas pecado. Esa naturaleza ya fue erradicada por la sangre de Jesús. ¿Sí? Si confesamos nuestros pecados, ¿qué significa confesar? Confesar sí viene de la palabra griega homologeo. Homologeo. Dilo. Homologeo. ¿Qué significa decir lo mismo que el otro está diciendo? Estar de acuerdo con, asentir, no negar, declarar, admitir o aceptar la culpa de lo que se le está acusando a uno. Y ahorita vamos a ver esto, porque yo me declaro culpable. Profesar, declarar abiertamente, hablar libremente. Profesarse a sí mismo como el adorador de alguien, alabar y celebrar. Ahorita, en pocas palabras, confesar o el confesar tus pecados siempre debe de terminar con celebración y alabanza. ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué. Decir lo mismo que el otro. Lo que Juan quiere que nosotros hagamos o lo que nosotros debemos hacer como creyentes ahora, ya después de haber sido lavados y limpiados de toda maldad por la sangre de Jesús y estar viviendo bajo una cascada de perdón, es confesar nuestros pecados o decir lo mismo que Dios está diciendo de nuestro pecado. Cuando confesamos nuestros pecados siendo cristianos, ya siendo limpios, es, sí, Dios, admito que fue un pecado, admito que pequé, pero digo lo mismo que tú acerca de ese pecado, que es que ya fue pagado. ¿Sí? Esa es la confesión de pecados para el creyente, para el cristiano. Y también para el inconverso. Yo admito que tengo pecado, el inconverso dice, yo admito que fui pecado, pero admito que también ya fue pagado en la cruz, así que acepto tu regalo. Es lo mismo. Cuando tú estás en Cristo, esa es tu confesión de pecado. El decir lo mismo que Él está diciendo acerca de tu pecado. Eso es a grandes rasgos, por así decirlo, eso significa la buena confesión. La buena confesión es esto, decir lo mismo que Dios está diciendo acerca de algo. En este caso, del pecado. ¿Qué es lo que Dios está diciendo acerca del pecado? Perdonado. Tu sentencia, inocente. Yo me declaro culpable de ser inocente. ¿Sí? ¿Y qué es lo que causa en ti esto? Celebración, gozo, alegría. Confesar pecado se ha hecho algo por mi culpa, por mi gran culpa, ¿sí? Tienes que ir a una persona para que Él te absuelva de tus pecados, tienes que ir a una persona con un cuello, que todos sabemos quién es, para que te absuelva de tu pecado, para que haga tu caso ante Dios. No. Tú y yo tenemos un juez delante de Dios, que está constantemente intercediendo por nosotros, cuya sangre nos está lavando constantemente y nos ha brindado pensamientos redimidos. ¿Sí? Por donde tú le veas estamos a salvo. ¿Sí? Decir lo mismo que Dios. Confesar tus pecados. Significa decir lo mismo que Dios está diciendo acerca del pecado. Fue pecado, sí, pero ya lo perdoné. Mira la cruz, ya está perdonado, fue pagado, Jesús lo pagó. ¿Qué haces ahora? Eres inocente, celebra.
Confesar tu pecado es decir lo mismo que Dios está diciendo acerca de tu pecado. Ahora, no tenemos que confesar, ahí te va. ¿Te acuerdas que te dije, no estoy en contra de confesar tus pecados? Ajá. Estoy a favor de hacerlo, pero el motivo por el cual lo hagas tiene mucho que ver. Determina mucho la calidad de vida cristiana que vas a tener aquí en la tierra. No confesamos pecados o no tenemos que confesar nuestros pecados para ser perdonados, que es la enseñanza popular. Confiesa tu pecado para que Dios te perdone. Confiesa tu pecado para que Dios te perdone. No. Confesamos nuestros pecados o como creyentes confesamos nuestros pecados porque ya somos perdonados. El confesar nuestros pecados al haber nacido de nuevo es simplemente ser honestos con Dios, de que Dios la regué. Dios, pues sí, la regué, la cajeteé, pues, perdón. Y ahora metí la pata. Un padre no perdona, este es un ejemplo, un padre no perdona a su hijo cuando su hijo, después de haber cometido un error, le pide perdón. No, un padre amoroso, nota que hago ahí la distinción, un padre amoroso ya perdonó a su hijo desde antes de que el hijo pidiera perdón. Pero el hijo al acercarse y pedir perdón, le permite a su papá reafirmarlo y decirle, hijo, te amo, ya te he perdonado. ¿Sí me explico? El corazón o el motivo por el cual lo hagas tiene mucho que ver, ¿sí? No pedimos perdón o no confesamos nuestro pecado para ser perdonados, sino porque ya somos perdonados, ¿sí? Y el que tú pidas perdón o el que tú confieses tu pecado para ser perdonado es un insulto o una bofetada a la cruz. El que tú te sientas condenado, el que tú sientas que tu pecado te separa de Dios, es una bofetada y un insulto a la cruz, a la obra que Jesús hizo. ¿Sí? Su obra fue completa, su obra fue perfecta. Cuando tú intentas hacer algo para ser perdonado, para ser bendecido, estás diciendo, Jesús, lo que tú hiciste, sí, estuvo chido, sí, pero le faltó tantito. No pedimos o no confesamos nuestros pecados, para ser perdonados, sino porque ya somos perdonados. ¿Sí? La neta, esto te libera, la verdad. Y espero que las personas que estén viendo esto lo entiendan, porque esto es un mensaje liberador. Quita el peso de ti y lo pone en Cristo, como debe de ser. Su nombre es beneficiador o benefactor. Y nosotros, beneficiados, perdonados. Perdonador, perdonados. Bendecidor, si se puede decir así, bendecidos. Ese es su nombre, ese es el de nosotros. Confesión de pecados lo pone a Él en su lugar y a nosotros en el nuestro. Es un lugar donde nosotros somos honestos. Decimos, Dios la regué. Y Dios te dice, hey, te amo, ya fuiste perdonado. Romanos 8.1, como les había comentado la semana pasada, esta es una versión que se llama New American Standard Version, o NASB. Dice, por lo tanto, ahora. ¿Cuándo? Ahora. Hoy. ¿Sí? Hoy, ahora. Ya no hay condenación. Y las palabras ahí usadas en el griego significan ni una pizca, ni un polvito de condenación. Hay. De parte de Dios, para ti. Para aquellos que están en Cristo. Y recuerda que tú estás en la luz. Recuerda, tú estás en la luz. ¿Lo aceptaste a Él? Estás en la luz. Estás en Cristo. En sus versiones, Reina Valera, creo que, no recuerdo en qué otras aparece, pero Reina Valera es donde la he leído. Reina Valera me gusta mucho. Pero si lo lees, tú dices, ahora pues, o por lo tanto, no me acuerdo. Creo que este es por lo tanto. Dice, ahora pues, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, para los que viven de acuerdo al Espíritu y no conforme a la carne, algo así dice. La palabra, o las palabras para los que viven conforme al Espíritu y no de acuerdo a la carne, no están en los manuscritos. Fue agregado. La semana pasada les hablaba de cómo cuando tú lees la Biblia en inglés, regularmente hace esto, te las pone en cursiva ciertas cosas. Y esto significa que esto fue agregado. Si tú lees este versículo en inglés, está en cursivas. En la segunda parte. Haz de cuenta que es la mitad de lo que te ponen en las versiones populares, pero está en cursiva. ¿Sí? Y la verdad es que probablemente los traductores de la Biblia al ver este versículo dijeron, ¿cómo?
No puede ser tan bueno, no puede ser tan buena la cosa, no, hay que agregarle tantito. Se cree que se tomó del versículo 4, lo pueden leer ahí en Romanos 8:4. Se cree que se tomó del versículo 4, la parte de los que viven de acuerdo al Espíritu y no conforme a la carne. Pero dice, por lo tanto, ahora ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, punto. Y ahí termina el versículo. ¿Sí? No sé si esto en realidad les dé tanta emoción como a mí, pero cuando yo lo vi dije, wow. Porque el versículo anterior habla de cómo Pablo batallaba con su cuerpo, y este cuerpo mío, maldito, bla, 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 bla. Pero gracias a Dios por Cristo Jesús, porque ahora ya no hay condenación para mí. Ya no hay condenación, ni una pizca de condenación para los que están en Cristo Jesús. La bondad de Dios quiere guiarnos al arrepentimiento, quiere guiarnos a un cambio de vida radical. Es una respuesta del arrepentimiento. Es una respuesta. Jesús nunca iba preguntándoles a las personas si ya habían confesado sus pecados antes de sanarlos o antes de bendecirlos. Puedes leerlo en la vida de Jesús. Nunca vas a encontrarte en una instancia o en un momento en el que Jesús le diga, a ver, antes de que te sane, ¿ya confesaste tus pecados? Porque si no, no puedo. Digo, allá el jefe no me deja. ¿Sí? Entonces Jesús iba y les mostraba bondad, y al mostrarles bondad, ellos cambiaban. ¿Sí? Su bondad te quiere llevar al arrepentimiento. Su bondad quiere llevarte a un cambio de vida radical. Qué chido, ¿no? Cada que algo depende de ti, como la confesión de pecados, como el tú sosteniéndote a ti mismo, como tú el esforzándote por tu gota gorda de sudor, para ganarte bendiciones, para ser bendecido, para ser perdonado, cuando algo depende de ti, estás sobre suelo incierto y movedizo. Como la persona que hizo su casa o edificó su casa sobre la arena. Cada que algo depende de Jesús, como la salvación, como la redención, como el perdón de pecados, como las bendiciones, es seguro y es firme. ¿Sí? Ya se me está acabando el tiempo. Los Romanos 1:17 en The Message, o el mensaje, recuerda, estás en la luz. Cuando tú entiendes esto, cuando tú entiendes que estás en la luz, cuando tú entiendes que fuiste perdonado, cuando tú te pones en tu lugar de beneficiado y a Él lo dejas como el benefactor, la persona en correcta posición ante Dios, al confiar en Él, vive realmente. Realmente vive. ¿Sí? Esto en otras palabras nos está diciendo que aquel que quiere la máxima expresión o plenitud de la experiencia humana, tiene que confiar en Él. ¿Sí? No depender de sí mismo, sino de Él. Ahí es donde se encuentra la plenitud, el pináculo de la expresión o de la experiencia humana. Ahí es donde somos más humanos, dependiendo de Él. ¿Sí? Hay una razón por la cual Jesús, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo hicieron la redención desde antes de la fundación del mundo, y es para que tú no le ayudaras. ¿Sí? Y es para que tú no le ayudaras. ¿Por qué? Porque un plan, una organización, un propósito es tan fuerte como su eslabón más débil. Y en este caso hubiera sido tú. Y la salvación, o la redención, o el perdón de pecados hubiera sido tan fuerte como tú. Y no hay eslabón débil en la Trinidad. Por eso fue desde antes de la fundación del mundo. Tu perdón fue desde antes de la fundación del mundo. Tu plan de salvación fue desde antes de la fundación del mundo. Y desde antes de la fundación del mundo no hay condenación para ti que estás en Cristo Jesús. Esto es bondad. ¿Sí? Deja que esto te transforme. Deja que esto transforme tu mentalidad. Cambie tu mente. En otras palabras, arrepiéntete. ¿Sí? Muchas veces lo escuchamos decir desde el púlpito, arrepiéntete, arrepiéntete. Pero no se trata tanto de esto. Su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. ¿Sí? La neta, muchas gracias por acompañarnos. Aquí tenía un testimonio que sabía que no iba a poder leérselos, pero gracias por acompañarnos. Se los voy a pasar por las diapositivas y van a leerlo. Está muy padre. Gracias por acompañarnos. Siempre recuerden que son grandemente bendecidos, altamente favorecidos y profundamente amados. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar en este tu programa. No eres tú, soy yo.
Ahora llegamos al punto crucial de este programa, en el cual yo te invito a que aceptes a Jesús. ¿Sabes? Muchas personas lidian con este problema. Dicen, es que Jesús no puede a mí aceptarme. Mi vida es demasiado desastrosa. Jesús vino y nació en un pesebre, un lugar donde había popó, un lugar donde había destrozo, para ilustrarte, para decirte que a Él no le importa entrar en lugares desastrosos. El día de hoy tú puedes recibir salvación, puedes recibir vida eterna, puedes recibir el secreto de la felicidad, que es relación con Dios. Es muy sencillo hacerlo. Es tan fácil como decir, Jesús, gracias por la cruz. Te entrego todas mis cargas a ti y recibo a cambio salvación. Recibo vida eterna y una relación viva contigo. Gracias porque ahora eres el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Por siempre.